Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia González, soy voluntaria del programa Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias, en la zona de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, hoy vengo a presentarles el tema de redacción de textos académicos. Esta plática no busca ser tan profunda que señalemos paso a paso cómo redactar un texto académico. No, es más como una pequeña introducción sobre cuál es la estructura de un texto académico, cuáles son las cualidades, algunos elementos importantes que en ocasiones son dejados de lado, algunas notas a considerar cuando uno está redactando textos, etcétera. Esto es más para, pues quizás los principiantes que están como introduciéndose en este mundo de los textos académicos o que les gustaría desarrollarlo. Entonces, pues espero que les sea de utilidad y vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría señalar que es un texto académico. Es pues una definición bastante sencilla. Es un documento reflexivo que busca profundizar en un tema específico. Punto. Pero aquí la cuestión yace, o la clave yace en la cuestión reflexiva. ¿Por qué? Un documento de este carácter académico no puede o no suele nacer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Es un texto que busca o nace de esa reflexión y que toma tiempo. La reflexión nace de la lectura de autores, de estarse cuestionándose cosas, de comparar textos, de comparar teorías, etcétera. Son muchas cuestiones que toman tiempo de estar en revisión. Entonces es recomendable que pues estos textos se tomen tiempo. Por ejemplo, si ya hablásemos de una tesis, pues toman meses, años. Si hablamos de una ponencia, bueno, también su cierto tiempo, etcétera. Y sobre todo si somos principiantes, que estas cuestiones pues a lo mejor no resultan fáciles y que para poder desarrollarlo necesitamos pues familiarizarnos, leer, etcétera. Entonces toman su debido tiempo. ¿Qué cualidades podemos encontrar en un texto académico? Primeramente la estructura. La estructura es sumamente básica, creo que casi cualquier texto la tiene, que es introducción, desarrollo y conclusión. Esto se puede modificar, pero ya lo veremos después. La introducción. En esa primera parte se va a aclarar el tema o la problemática a abordar. Aquí en la cuestión de la problemática creo que es lo más importante y lo que debo, o al menos yo priorizo en mi trabajo, porque el iniciar con una problemática te permite que el desarrollo de todo el texto sea una búsqueda de la respuesta a esa problemática y que a su vez sirva de aportación al conocimiento de esa área en específico y que no se quede en un nivel descriptivo. Además, podemos añadir en esa pequeña introducción, pequeña o larga, dependiendo de la extensión, podemos introducir lo que son los objetivos. Estos objetivos van a depender según qué tipo o qué dimensión del proceso cognitivo queremos abarcar. Me explico. Existe una tabla o una taxonomía llamada taxonomía de Bloom, donde están divididos o separados o clasificados los verbos según esa dimensión de proceso cognitivo, es decir, qué profundidad de reflexión y de análisis va a llevar ese texto. Si nos vamos a limitar a una descripción, bueno, vamos a comenzar nuestro objetivo como busca describir o describir tal cosa. Eso es un nivel bastante básico. Si queremos que nuestro texto profundice un poco más, bueno, vamos a buscar analizar, cuestionar, investigar, clasificar, etcétera. Pero si queremos dar incluso un paso más, vamos a buscar construir, juzgar, apreciar, estimar, proponer. Todos estos elementos ya son de carácter todavía más reflexivo, que buscan o que exigen más trabajo por parte del autor de proponer nuevas cosas, ya no solo describir las existentes, sino el incluso proponer teorías, que esos ya son pues niveles más altos de conocimiento, más difíciles de alcanzar. Pero bueno, en eso vamos a introducir, bueno, lo que les acabo de mencionar es meramente la introducción. Seguimos con el desarrollo. En él se van a exponer y analizar todas las ideas relacionadas a ese tema, como lo queramos desarrollar. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra pregunta en la introducción, en el desarrollo vamos a buscar
resolver mediante las ideas que se tengan previstas. Por ejemplo, si esta pregunta se va a resolver con estas tres ideas, bueno, estas tres ideas tienen que ser expuestas con su argumentación, con su justificación, con ejemplos, con explicaciones, con autores, que exista una comparativa, eh, por dar un ejemplo de un tipo de explicación, etcétera. Todos esos tipos de elementos deben de ser utilizados en el desarrollo para que las ideas sean eh, reflexionadas de una mejor manera y que se explique o que haya una explicación de todo lo que se está buscando. Finalmente encontramos pues la conclusión, que bien pudiéramos definirla como un resumen de las ideas más importantes de ese trabajo. Hay algunos autores que pueden tener la tendencia a dar su opinión en la conclusión, al decir, bueno, este fue el rescate de las ideas, pero yo considero que tal. Esa es una opción, pero no es del 100% que todos lo hagan. No, uno puede mantener una postura neutral, aclarando las ideas y dejarlo hasta ahí. Muy bien. Un elemento que quizás parezca poco importante y que no esté muy presente, algunos lo dicen así, es la creatividad. La creatividad se manifiesta, bueno, en la poesía, en la literatura más que nada, pero quizás no tanto en estos textos académicos, según la mayoría de la gente lo cree, pero no, sí la podemos ver reflejada en la estructura, en el lenguaje, incluso en la misma reflexión que tenemos. Entonces, por ejemplo, en la estructura, lo mencionaba previamente, podemos hacer un cambio de la introducción, desarrollo y conclusión. Esa estructura básica bien puede ser modificada quitando la introducción y poniendo al principio la conclusión. Puede ser un caso, ya todo depende de qué tanto dominio tenga el autor de ello. Por otro lado, el léxico, el tipo de palabras, pueden denotar una cierta creatividad por parte del autor, una gramática, un tipo de gramática, una estructuración de oraciones puede servir a desarrollar o a hacer explícita esa creatividad. Pero siempre debemos pues de guardar o intentar mantener la lógica, ante todo la lógica y el seguimiento de una idea, puesto que si empezamos a desarrollar más la creatividad que esas ideas, bueno, nos vamos a ir por la tangente, vamos a comenzar a divagar y vamos a perder pues el objetivo central de nuestra investigación. Entonces se busca que la creatividad solo sea un elemento extra, pero no toda la idea. De preferencia, pues la creatividad es aplicarla cuando uno ya tiene dominio de las bases. Si nosotros conocemos bien cómo se estructura un texto, cómo hacer uso adecuado de las palabras, porque sabemos el significado, bueno, aplicarlo. Si no, hay que limitarnos a lo que conocemos y hasta ahí. Bueno, encontramos otras cualidades dentro de un texto académico que son muy importantes al momento de redactar, que es la coherencia y la cohesión. La coherencia hablamos de un nivel mental, por así decirlo, y la cohesión un nivel lingüístico. ¿Me explico? La coherencia hablamos de el tipo de información que vamos a introducir o que vamos a desarrollar en nuestro trabajo. No puede ser información diversa y de distintos temas. No. Debe de existir una lógica y una razón de ser de todo dato, de toda explicación que introduzcamos en nuestra investigación. Cada párrafo, cada idea tiene que estar interconectada con las anteriores o con las posteriores para que exista pues esa lógica. Y la cohesión, que es el elemento lingüístico, pues son los sinónimos, los conectores, los elementos gramaticales que nos permitirán hacer uso de establecer las conexiones entre las ideas y que exista lo que mencionaba, esa lógica dentro del escrito, para que al final, con estas dos, cohesión y coherencia, pues el texto sea percibido como una unidad comunicativa y que se entienda el contenido para que no exista una idea de solo son ideas sin relación aparente. Pues no, tiene que haber una lógica en ello. Hay algunos errores en estos casos, puesto que cuando nosotros leemos y escribimos nuestro trabajo y lo entendemos, creemos que todo el mundo lo va a entender
Y no, no necesariamente pasa eso. Tenemos nosotros que reconocer nuestros errores, que no somos perfectos, que no escribimos quizás de la mejor manera y que a veces es recomendable que una tercera persona lea nuestro trabajo para que él identifique o para que él, primero preguntar si es entendible, creo que es lo central, o si ya sí después si tiene dudas, pero si para una segunda persona o tercera persona no resulta lógico o entendible, pues ahí ya encontramos un pequeño obstáculo en nuestra comunicación, siendo pues el texto académico el principal objetivo, el comunicar también nueva información. Entonces tenemos que ser atentos a eso. Relacionado con estas cuestiones de coherencia y cohesión, pues encontramos el lenguaje, que va a ser clave para la comunicación. Yo aquí pues defino, por así decirlo, dos tipos de lenguaje que identifico en este tipo de textos. Lo que es el lenguaje técnico o los tecnicismos, que son específicos del área que vamos a manejar. Si hablamos de historia, de derecho, de biología, de lo que ustedes gusten, cada área va a tener tecnicismos en específico que si son para un público ya especializado, bueno, no es necesario que los definamos, pero si es para un público en general, sí es recomendable añadir un espacio de glosario donde se definan cada una de esas palabras. Y por otro lado, pues tenemos el lenguaje formal y yo lo meto dentro de la categoría de creatividad. ¿Por qué? Uno tiene que ser hábil también en el uso de las palabras, el saber encontrar los sinónimos, el tener la adecuada capacidad de saber qué palabra exacta poner para que sea entendible la idea. Entonces, tenemos que ser capaces de armar estructuras gramaticales adecuadas, completas, que se entienda esa idea, que sea sencilla, pero que si queremos podemos añadir palabras que podían de ser denominadas formales, pero no llegar a tal punto de lo que se denomina rebuscado, que al final sean palabras tan complejas que no sean del vulgo, que no sean de un lenguaje común, que resulte poco difícil de entender y al final el trabajo sea pues ilegible casi casi. Entonces tiene que ser como un balance entre, ok, no podemos escribir como hablamos, evidentemente, pero tampoco tender hacia un lenguaje sumamente formal, lleno de tecnicismos, lleno de palabras rebuscadas o fancy, como quieran decirle, que no nos permita comprender el texto. Entonces tenemos que encontrar un balance entre ambas y pues así desarrollar un mejor trabajo. Respecto a las fuentes para escribir un texto académico, bueno, ahí no me voy a meter mucho en eso, puesto que cada tipo de fuente o diversidad de fuentes, pues son en dependencia del área que se esté estudiando. En mi caso, mi formación de historia requiere que yo tenga un dominio de fuentes como de archivo, de libros, de revistas, etcétera, sobre todo de archivo. Y obviamente, pues yo necesito saber o conocer cómo entender mis fuentes, cómo recuperar mis fuentes porque necesito acceder a ellas fácilmente. Si no, bueno, ya tenemos otro obstáculo. Necesito guardarlas en archivos, en fotografías, etcétera. Pero pues esto va a ser en dependencia del área. Hay ocasiones en que supongo que en áreas, por ejemplo, de biología, de química, de física, que hacen experimentos y que ellos pues lo que están observando necesita estarse registrando constantemente. Entonces, ese es otro ejemplo. Tenemos que tener en cuenta también los lugares de búsqueda, qué tipo de buscadores utilizamos o páginas o plataformas que nos ofrezcan información de investigaciones previas, que nos ayuden a complementar o a comparar nuestra investigación. Estos lugares donde podemos encontrar pues ya sea publicaciones de revistas, de libros, etcétera, pues algunos de ellos son JSTOR, Cambridge, Google Academic, que es muy conocido, Cielo, Redalic, entre otros. Incluso las mismas centros universitarios o instituciones educativas proveen a los alumnos de códigos de acceso para poder ingresar a plataformas de manera gratuita y poder descargar los documentos más fácilmente sin necesidad de estar pagando por ellos. Y bueno,
Pasamos al último punto, que es algo que considero también importante, pero se limita a una cuestión de, digamos, la cuestión física, la estructura de un trabajo. Es algo para hacerlo ver estéticamente correcto, pero que a su vez también ayuda a entenderlo. No es para que se vea simplemente bonito, no, también tiene una razón de ser. Por ejemplo, la estructuración de los párrafos, estos deben de ir entre 6 a 8 líneas máximo, de preferencia 7 u 8, para que se vea un equilibrio entre ellos. Y también que no cansar al lector, eso es lo principal. Nosotros debemos dejar en claro en cada párrafo una idea y que esa idea sea bien entendida, bien digerida por el lector para pasar o para poder pasar a la segunda idea establecida en el segundo párrafo. Que no exista una sobrecarga de información en un párrafo súper extenso que al final no se entienda la idea o las ideas que se trataban de recuperar. No, es mejor punto por punto, casi casi como si fuera una lista de numeración, casi. Hay ocasiones en que los autores, los estudiantes también, profesores, son capaces de escribir en un mismo párrafo como si estuviera estructurado de las tres partes iniciales que mencioné: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cómo? Si es un poco difícil. La primera línea tiene que ser la idea central de ese párrafo. Las siguientes tres líneas tienen que ser el sustento de esa idea, es decir, argumentadas con otros autores, o algún ejemplo en específico, lo que sea, pero tiene que haber de preferencia tres o dos sustentos que ayuden a justificar la razón de ser o de la razón de ser de por qué se está poniendo esa idea, y finalmente una pequeña conclusión de ser posible. Ese sería el párrafo ideal. Es difícil de alcanzar porque toma tiempo el estructurar eso en nuestra cabeza, pero pues es necesario y lo más recomendable, eh, y simplemente es una opción, no es tampoco tan obligatoria y tan tajante. También si un trabajo es dividido en secciones, en capítulos, lo que sea, bueno, también tratar de buscar que estas secciones sean equitativas. Me explico. Si tenemos un trabajo dividido en tres capítulos y el primer capítulo consta de 3 hojas, se espera que los siguientes otros 2 capítulos, cada uno también tenga 3 hojas, porque es un equilibrio de información. No se busca que exista una sobreinformación de un capítulo y de los otros dos se quede abandonados o sea una reducción, pues si no nos estaría explicando bien el tema y habría como que vacíos entre unos y otros temas. Entonces, tratar de ser un equilibrio en ese sentido. Otro punto es que al ser un texto riguroso requiere lo que les mencionaba, pues estarlo revisando no solo uno, sino otro tercero, y que esta revisión sea constante. Normalmente nuestras ideas cambian, nuestras reflexiones cambian, y es mejor hacer revisiones eh, cada 2 días, cada 3 días, para verificar que nuestras ideas seguimos de acuerdo con las mismas, si no han cambiado o si son de verdad claras lo que estamos exponiendo, y si no lo son, bueno, modificarlas en dependencia de lo que nosotros creamos adecuado y lo que las recomendaciones de nuestro lector, si es que tenemos, pues también sean adecuadas o no. Y finalmente pasamos a la cuestión de citación. Esto tampoco puedo profundizar mucho, puesto que la citación depende del área. En el caso de historia, se recomienda un aparato crítico donde se utilice Chicago o hispánico, que se permite la libertad del uso de comentarios a pie de página. En tanto que tengo entendido, para áreas de la salud se recomienda el uso de APA. APA simplemente inscribe en pequeños paréntesis el nombre del autor, el año y la página, y hasta el final vienen las referencias. Eso limita al autor, al menos para nosotros los historiadores, de poder dar explicaciones extensas sobre un punto que no querramos introducir en el texto central, sino aparte en los pies de página. Entonces, cada aparato crítico es diferente conforme al área y pues la flexibilidad que cada uno de ellos tenga y las cualidades también. Y bueno, creo que es todo de mi parte. Espero les haya sido de utilidad, que aunque haya sido algo breve estos puntos y estas ideas,
pues para los que me están viendo les resulten puntos importantes a tomar en cuenta y aplicar después en sus trabajos. Y pues nada, eso es todo y muchísimas gracias.